Bernardo Klicksberg es un experto mundial en el tema sociedad, pobreza, economía. Hace montones de años que trabajó en Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, es doctor honoris causa en un montón de universidades en el mundo, o sea, es un privilegio tenerlo. Eh, Él nos va a hablar un rato de una charla que pensó para nosotros que es hacia dónde va el mundo. Y después podemos interactuar con él, hacerle preguntas, etc. Así que gracias por venir. Vamos a tratar de reflexionar sobre ustedes con un título muy amplio, que es este de Hacia dónde va el mundo, el título que le puse a estas dos conferencias, rescatando permanentemente la psiquis individual y lo subjetivo en el planteo general que les voy a hacer. O sea, yo creo fervientemente que la identidad y los problemas de la identidad están muy determinados por el contexto. Y creo fervientemente en la independencia de cada personalidad para recoger el contexto de diferentes modos. Pero claramente hay interrelaciones muy importantes, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, en la práctica psicológica. Se puede perfectamente hacer una epidemiología ligando los contextos al tipo de dolencias y de problemas frecuentes según la época histórica. Claramente la gente de la Edad Media no tenía el tipo de problemas que se presentan en nuestro tiempo, y cuando Fromm y Karen Horney escribieron lo que escribieron, el contexto era diferente del contexto actual. Y la personalidad neurótica de nuestro tiempo, por ejemplo, el clásico de Karen Horney o Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, uno de los clásicos de Eric Fromm, habría que hacer mucho trabajo de actualización en términos del contexto actual para aprovechar el riquísimo material que tiene. Ustedes recuerdan que el libro de Fromm empieza diciendo que existe la rara convicción en nuestra sociedad occidental de que la mayoría de sus habitantes son cuerdos. ¿No? Cuerdos. Y demuestra el psicoanálisis de la sociedad contemporánea que fundamenta esa afirmación. Probablemente actualmente se deba llegar a términos más extremos todavía en la afirmación, ¿no? Vivimos una de las épocas más aceleradas de la historia del género humano. Acelerada en todos los campos posibles. Bien, para hacer una caracterización general, todo está cambiando a una velocidad de cambio que nunca conoció la historia del género humano. En este momento están cambiando los paradigmas principales en la mayor parte de las disciplinas. Hay rupturas epistemológicas, como las llamamos, en la mayor parte de las disciplinas. De lo que está sucediendo en el campo de la física cuántica, de las matemáticas, de la biotecnología, de la ciencia de los materiales, de la robótica, de la informática, desde ya de las comunicaciones y muchos otros campos. Son cambios radicales, no es cambio incremental, que es el cambio al que estuvo acostumbrada la especie humana, digamos, en los últimos siglos, sino que son cambios que significan cambiar toda la percepción de la situación. El mapa del genoma humano, por ejemplo, renueva totalmente las posibilidades de pensar y de trabajar sobre el cuerpo humano. Para mencionarles uno de tantos ejemplos. Y la ciencia de las matemáticas nunca tuvo tanta aplicación práctica como ahora, porque su
evolución conceptual y los cambios que se produjeron llevaron a los algoritmos. Y los algoritmos son clave totalmente para todo el siglo que viene. El algoritmo es para decirlo de algún modo, es el alimento de la inteligencia artificial. Es el que provee las nubes de datos y está en condiciones de proveerlas con niveles de precisión que nunca tuvimos en la historia sobre las características de los seres humanos. Eso ha convertido a los matemáticos en la estrella del Silicon Valley, por ejemplo, que no tenían ningún lugar importante anteriormente. Ahora los que manejan algoritmos son los más indicados para trabajar en inteligencia artificial o para trabajar en equipos de inteligencia artificial. Todo está cambiando en los paradigmas y los cambios son simultáneos y se retroalimentan además. Los impactos en las comunicaciones, por ejemplo, son muy importantes para las nuevas tecnologías médicas. Obviamente la idea de la ficha única para un paciente en cualquier lugar del mundo, muy cercana ya en práctica en algunos de los hospitales más avanzados del mundo. Entonces, llega cualquier enfermo de cualquier cosa y en la computadora está su ficha con toda su historia médica y todas las visitas que ha hecho en toda su vida y todo lo que le ha pasado de muy pequeñito hasta el presente, es posible gracias a los avances fenomenales en comunicaciones. Esos avances alimentan esta medicina nueva, digamos, que está surgiendo. Las conexiones entre los distintos cambios son múltiples, muchas de ellas se van descubriendo en el camino de los cambios. Yo digo que no hay cambio actualmente, sino lo que hay es ultracambio, lo llamo, que es cambio, los patrones de cambio, que es mucho más que cambio. Y todo eso nos da un mundo, todo eso metido en la globalización, digamos, en un espacio único en la historia donde todos los países están interconectados, todas las economías están interconectadas, y basta una frase de ayer de Trump refiriéndose a que va a poner nuevas barreras arancelarias a China, además de las que ya puso, para que todos los mercados del mundo hayan registrado esa frase hacia la baja, digamos, porque eso significa mucho mayores dificultades para el comercio mundial, etc. Y en cualquier punto de todo el sistema global, lo que suceda puede impactar a otros puntos del sistema global. Entonces es cambio en un mundo totalmente globalizado y a velocidades gigantescas. Hace 10 años nomás que se creó el primer iPhone, solo 10 años. Ya este año Apple sacó el número 11 de la colección, uno por año aproximadamente. Y mientras en el camino se fueron desarrollando Twitter, Facebook, todo el panorama de Instagram, todo el panorama que tenemos ahora, que cambió totalmente el modo en que los seres humanos se comunican. Y estamos hablando de cifras inéditas en la historia. Facebook tiene 2.200 millones de personas que participan en sus actividades, el iPod y la línea, digamos, junto con otros instrumentos similares, son manejados por la mitad del género humano aproximadamente actualmente. La biblioteca virtual que hoy tiene el planeta tiene exactamente 300 millones de visitas por día Wikipedia. Wikipedia tiene una diferencia muy importante con Apple y con Twitter y con Facebook y con Amazon, que Wikipedia es la única que no tiene fines de lucro, que es una organización de bien común.
hace muy poco The Economist decía de que habría que ponerle, que es la contribución intelectual voluntaria mayor de la historia del género humano. 140.000 voluntarios que llevan adelante Wikipedia. Esta distinción no se hace con mucha frecuencia y corresponde hacerlo, porque es mucho más confiable Wikipedia, que no busca objetivos de poder político ni de poder económico, que todas las otras que sí los buscan y que tienen comportamientos con mucha frecuencia, claramente no favorables al bienestar público, pero sí favorables a los intereses de la empresa. Como Facebook, cuando le vendió 80 millones, los datos de 80 millones de personas a Cambridge Analytica, hace muy poco tiempo, 2 o 3 meses, una consultora semidelincuencial que usaba los datos para interferir procesos políticos, meterse y esclavizar a los 80 millones de personas conociendo bien sus pautas de comportamiento respecto a algunos productos, etc. Y Facebook vendió sabiendo a quién vendía. Le costó muy caro. O sea, Cambridge Analytica fue enjuiciada por los tribunales ingleses y fue disuelta por actos delincuenciales sucesivos. Y Facebook hasta ahora está tratando de restaurar la reputación perdida por este incidente y ha tenido varias interpelaciones en el Congreso de los Estados Unidos por este y otros incidentes de carácter similar. Estamos en una época en donde todo está conectado con todo cambia a grandes velocidades de cambio, y entonces ¿cuál es el resultado de todo eso? Niveles de complejidad inéditos en la historia. O sea, todo este mundo que llamamos con toda frecuencia complicado es un devenir de esto. Era mucho más comprensible el mundo de los estados no interconectados totalmente, de los cambios incrementales, de la historia de mediana y larga duración, digamos, donde los cambios se daban en la mediana y larga duración. En este mundo acelerado, el tiempo ha dejado de ser un referente confiable. Normalmente la gente que toma decisiones en las organizaciones las tomaba durante gran parte del siglo anterior y parte de este siglo basado en el pasado. O sea, qué pasó en el pasado y en base a eso creemos que el futuro va a ser más o menos semejante. Los presupuestos públicos y privados, toda la metodología de presupuesto está basada en el pasado, en la proyección de los pasados. Ahora la peor guía que puede haber para tomar decisiones es el pasado, porque el pasado se transforma en cualquier momento en presente, no es una buena guía. Hay un especialista en ciencias políticas que acuñó, Yehezkel israelí, que acuñó esta expresión, dijo, los peores líderes son los que van a tratar de repetir el pasado. Eso les va a ir muy mal, porque son totalmente diferentes el presente y el pasado por la velocidad de cambio.